Bienvenidos. En este video vamos a trabajar con condicional en base a un sensor de distancia. Y bueno, la idea es la siguiente, es disponer del sensor de distancia para que pueda calcular, en este caso, una medida y ese valor ser identificado, manejado a través de una serie de pines para encender o apagar, en este caso, a un LED. Entonces, bueno, voy a hacer lo siguiente. Tengo mi Arduino, tengo mi placa ya conectada y este sensor es el sensor HC-SR04, que lo vas a encontrar en el área de todos los componentes. Lo buscamos, es este sensor, tiene 4 pines y es el que vamos a trabajar. Bien, vamos a conectar rápidamente. Entonces, en el área de voltaje yo voy a conectar sus correspondiente de voltaje, porque de hecho vamos a manejar la entrada y salida de manera separada. Entonces voy a conectar este apartado directamente con el área de voltaje. Aquí ya tengo, y también voy a tomar a la tierra la vamos a conectar directamente. Bien, ahora después de hacer las conexiones, lo que vamos a hacer es vamos a manipular, por decirlo así, la forma en la cual se envían y reciben los datos. Nosotros vamos a tener aquí dos importantes pines, que uno es un emisor y el otro es el receptor. Bien, entonces ellos los vamos a ocupar vía, en este caso, los pines. Entonces voy a tomar los pines de trabajo, voy a ocupar al número 13. Este pin va a funcionar para algo que le llaman el trigger. De acuerdo que el trigger no es más que un emisor, y luego vamos a ocupar para un apartado que se le llama eco, que sería nuestro receptor. Entonces, bueno, conectamos rápidamente para... Después de esto vamos hacia el eco. El eco lo voy a manejar yo en mi ejemplo con el 12. El eco lo que va a hacer es, en este caso, funcionar para la recepción. Bien, entonces, bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora, vamos a conectar el LED. El LED va a responder a las condiciones que encuentre la distancia. Entonces voy a tomar mi LED, conecto mi LED con el área de su negativo que corresponde. Aquí conecto rápidamente hacia el negativo y coloco mi resistencia de 300 ohms para este ejemplo, que voy a conectarlo directamente también con otro pin que va a manejar, en este caso, la salida. Bien, entonces recuerda que puedes ocupar cualquiera de estos pines. Por ejemplo, ocupemos el 8. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a programar cómo manipular a este sensor, que nos va a permitir tanto emitir como recibir. Recuerda que es un sensor ultrasónico. Te invito a que revises su ficha, y lo que va a hacer es emitir y vamos a recibir. Por eso el efecto de pareciera que tiene dos bocinas, pero en realidad uno es un micrófono y el otro es la bocina. Bien, ahora, ya que tengo esta parte, empezamos con la programación. Conectado, ahora vamos hacia el código. Recuerda, el código debe ser en caso de texto. Vamos a continuar, es un apartado en texto. Ahora voy a colocar lo siguiente. Voy a aprender a colocar unas constantes, unas variables que van a servirnos de constante y van a ser, en este caso, de tipo entero. Entonces voy a escribir de tipo entero una variable que es trigger, que sería el emisor, que esa va a corresponder con el 12. Recuerda que es importante no pierdas, en este caso, el número que estamos teniendo es tenemos este caso es el número 13. Entonces nuestro trigger será el 13. Luego, punto y coma, tenemos otro. En este caso es el eco o el receptor. El receptor será el número 13 para nuestro ejemplo. Entonces tenemos así. Tenemos a nuestro eco en el número 12. Bien, ya he terminado esto. Recuerda el pin que corresponde a el LED que vamos a manipular. Este LED está asociado hacia el número, para nuestro caso es el número 8. Entonces, bueno, ya tengo trigger, es el número 13, y echo, que sería nuestro receptor, va a ser el número, tenemos aquí el 12, y con el 8 vamos a manipular lo demás. Bien, hecho esto, ahora vamos a tratar de entender lo siguiente.
recuerda que este sensor lo que va a hacer es emitir y va a recibir. Por lo tanto, vamos a ocupar una variable para manejar lo que es el tiempo. Me refiero en el tiempo a que va a haber una emisión y una recepción. Entonces vamos a hacer una variable de tipo long. ¿Por qué long? Porque el tiempo así lo amerita, que se va a llamar duración. Esa duración no es más que el tiempo en el que se va a tardar la emisión y la recepción. Y vamos a hacer una variable de tipo entero, así aunque parezca algo extraño, de tipo entero para manejar los centímetros. Ok, entonces bueno, también pudo haber sido también long, esto para manejar los demás valores. Bueno, ahora entonces recuerda, esta lo que hace es controlar la distancia, es para el tiempo. Después de esto vamos a definir como siempre cuáles son nuestros, en este caso nuestros pines que estás ocupando para salida y para entrada. Recuerda, entonces ya tienes arriba unas variables, eso es importante. Vamos a ocupar esas mismas variables. Recuerda, trigger va a ser un emisor, es el que vamos a ocupar ahí, entonces va a ser de tipo output. Luego vamos a tener también el caso de echo. Echo lo vamos a tener, aquí voy a escribir el nombre, ya tenemos arriba una constante. El caso de echo es un tipo input. ¿Por qué? Porque necesitamos que se incorpore la información. Esta es la primera vez en donde vamos a ocupar, en este ejemplo, un pin para recibir la información. Posteriormente vamos a colocar el pin que maneja el LED. Aquí estamos llamándolo así. El LED también va a ser un output. Bien, terminado esto, es importante recordar que hay que sincronizar ahora la información porque ya estás trabajando con sensores. Entonces es un serial.begin. Esto es para hacer que exista una coherencia a la hora de establecer la comunicación. Esta medida de 9600 se le llama embaudios y es para hacer la comunicación del puerto con la comunicación de los en este caso sensores. Bien, ya tenemos esto, acabamos de escribirlo, ahora vamos hacia la parte del loop. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, en la parte del loop lo que vamos a hacer es vamos a apagar en este caso el emisor, después lo vamos a encender, posteriormente lo vamos a apagar. ¿Esto para qué? Para poder recibir, para poder, uno, que no se emita un sonido antes, después se emite y se recibe. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a colocarle en este caso, eh, voy a colocar el trigger. Tengo trigger primero voy a apagarlo, es decir, nada debe emitirse. Después trigger lo voy a encender. Aquí se da, en ese momento la bocina se activa y después una vez más el trigger se debe apagar. Entonces se encendió y luego se apagó. Después de eso lo que vamos a hacer es vamos a hacer un cálculo de el tiempo. Entonces aquí vamos ya a escribir duración, que es la variable que tengo en la parte superior. Recuerda, la ocupamos sin acento, duración, y voy a colocar una función que se llama pulso. ¿Qué es lo que va a hacer pulso? Bueno, pulso lo que va a hacer es medir ese tiempo. Ese tiempo, por decirlo así, está tomando a la bocina, la está activando. Si logras notarlo, dice que ahí debe activarse la bocina para tener de regreso ese sonido. Arriba fue emitido y se apagó. Y aquí se está esperando ese tiempo de regreso. Después de eso lo que vamos a hacer es vamos a realizar las operaciones para el cálculo. Entonces voy a decirle aquí que los centímetros se van a calcular en base a la duración que se genera esa duración y la voy a multiplicar en este caso por las medidas. En este caso tenemos un valor que es de 0.34 sobre 2. ¿Por qué este sobre 2? Porque recuerda que lo que ocurre es que hay un tiempo de emisión y de recepción. Entonces es necesario dividir entre 2 este valor. Ok, entonces bueno, ya tienes ahí esa distancia. Y ahora lo que vamos a hacer, esto lo voy a eliminar brevemente, es voy a exponer cuánto es lo que realmente
se está, cuánto es lo que equivale ese tiempo. Bien, antes de empezar a modificar la estructura para un condicional, lo que voy a hacer es, quiero que me imprimas cuánto equivale. Voy a ejecutarlo. Bien, vamos a revisar rápidamente, nos faltaron puntos y comas, no lo olvides, esta parte es importante. Ejecutar, esperemos que ya nos genere algún problema. Listo. Bien, ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacerle un clip, puedo notar algo distinto en este sensor, puedo notar uno que se abre una especie de simulación de el espacio. Ok, entonces todavía no hemos programado esto, así que lo único que estamos viendo es esta parte y en la parte inferior hay algo que dice monitor serie. Yo le voy a hacer clic y lo que voy a notar es que aquí se van generando nuevos valores. Recuerda, son muy próximos, son muy, aquí las divisiones, los decimales son significativos en este sentido. Bien, entonces puedo notar uno, el sensor sí está funcionando, se están ajustando las medidas, se están obteniendo. Ahora, lo que voy a hacer es, ya logré hacer todo este proceso, ahora voy a manipular, en este caso, el encendido y el apagado de mi LED. Lo que voy a hacer es utilizar la estructura condicional. Sí, y aquí voy a tomar ese valor de los centímetros, por eso es importante. Si los centímetros son, por ejemplo, menores a 50 centímetros, entonces lo que vamos a hacer es que el LED, por ejemplo, se encienda, que empiece una alarma en ese sentido. Entonces voy a escribirle digital write, que escriba en el LED, que es la variable que he decidido así, pero recuerda, también puedes escribir directamente. Ahí le voy a decir que dé un valor en high, es decir, que lo encienda, que encienda mi LED. Y aquí hay que decidir el tiempo. Voy a colocar un delay de por lo menos un segundo de tiempo. Después de esto, voy a hacer que se apague. Aquí va a encender o apagar dependiendo de la condición. Entonces aquí le voy a colocar igual el LED hacia abajo. Bien, vamos a ver. A esto nos falta un else. Y si no, que es la traducción, y si no, ¿qué hay que hacer? Bueno, si no, lo que vamos a hacer es, vamos simplemente a, en este caso, quizá podríamos mandar a apagarlo en definitiva. Entonces, bueno, y si no, pues entonces que quede apagado nuestro LED. Entonces voy a colocar apertura y cerradura de la llave. Esto lo que hace es, recuerda que en lenguaje C o en esa estructura, significa que encierra todo lo que va a hacer para ese caso. Bien, voy a ejecutar rápidamente. Entonces tenemos aquí, voy a hacerle un clip al monitor, solamente para ver cómo está funcionando. Tiene en este caso 70 centímetros. La máquina, cuando está verificando el CM, la línea 31, dice 70 es menor, no es cierto, entonces lo que hace es mantenerlo apagado. Ahora voy a disminuir, ve, observa, puedes observar ahí nuestro LED está encendido, se está manteniendo encendido. ¿Por qué? Porque es menor a 50. Voy a alejarme. Aquí ya la condición ya es a 1.50 y por lo tanto lo mantiene apagado. Voy a acercarme y una vez más, ahí está. Bien, estamos ahora revisando la propuesta de caso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar otro LED porque lo que voy a hacer es manipular un rango y ese rango que me permite encender un LED diferente. Ok, entonces cambio este LED, voy a colocarlo por otro LED diferente y a ello también recuerdo colocarle una resistencia. Entonces voy a colocar esa resistencia, la ubico, conecto la parte negativa, está lista y voy ahora a ocupar en este caso un pin más, que este ejemplo va a ser el número 7, pero recuerda que tú puedes elegir el que necesites. Ahora, yo lo que voy a hacer es algo diferente. Si tú logras notar, aquí simplemente es un sí, ocurre cuando es menor a 50, y si no, entonces directamente apagas. Ahora, lo que voy a hacer es ampliar un poco más el rango. Le voy a decir, ¿sabes? Ampliemos esto a 20, por ejemplo. Hay que ser cuidadosos con esto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a
escribir igual su cuerpo con apertura y cerradura de las llaves. Y lo que voy a hacer es encender al otro LED. Entonces voy a decirle aquí en este aspecto que encienda a el LED que vamos a llamar 2. En un momento allá vamos a configurar esa parte. Y si no es ni menor a 50 ni está en el rango de los 40 a los 20, entonces que mantenga siempre apagado los LEDs. Aquí un else es como el por default. Bien, ahora recuerda que aquí yo le llamé LED 2. Entonces todo lo que haces o estás modificando también tienes que trabajarlo aquí. Entonces voy aquí a crear una nueva constante que se va a llamar LED2 y esa trabaja con el pin número 7. También aquí tengo que recordar que en el setup tengo que declarar todas esos pines que ocupas, que en este caso es el número 2. Bien, vamos a ver si funciona esto. Entonces recuerda, menos de 50 se va a prender el pin rojo y si está entre los 40 y los 20, es decir, menor a 40 y a su vez más grande que 20, entonces el pin que va a activarse es el número 7 y va a encender el LED número 2, que en este caso es amarillo, y si no, no pasa ninguno de esos dos casos, va a estar apagado. Bien, vamos a ejecutarlo. Bien, encendió esta. ¿Por qué? Porque está cumpliendo esta primera etapa. Dice, hoy es menor de 50. Ok, entonces bueno, vamos aquí, hay que ser cuidadosos con estos detalles. Ok, aprovechamos y observamos esta situación. Como tú lo logras notar, estaba mandando 40, entonces por lo tanto se está ejecutando siempre esta. Lo que vamos a hacer para este caso es, vamos un poco a invertirlo. ¿Ok? Porque pudiste notar que, ok, está cumpliendo la propuesta, o sea, es menor de, y por lo tanto lo cumple y esto lo va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo podrá ejecutar 40? Bien, lo que voy a hacer es simplemente intercambiar. Voy a quitar esta parte, lo vamos a quitar y lo vamos a colocar en la parte de arriba, que es importante estos cambios. Y aquí, ahora sí, le está obligando. Mira, si está en este rango, voy a encenderlo. Y si no, pregúntale. Si es menor a 50, aquí ya debe estar cumpliendo lo demás. Entonces dile que es rojo. Y si no, entonces dile que los mantenga apagados. Bien, voy a ejecutar. Vamos a ver cómo está reaccionando. Ok, está en los 40, es el rojo. ¿Por qué? Porque está en menor de 50 es el rojo. Ahora voy a subirlo. Son 150. No coincide con ninguno porque 150 ni es menor ni a su vez es mayor. No es menor. Pero ahora lo voy a manejar en el 40. Voy a ser cuidadoso. Ahí está el 40. Observa el 40, entre el 40 y el 20 está funcionando esta parte y el otro está apagado. Cuando yo me mueva ligeramente hacia en este caso, menor de los 50, voy a acercarme ligeramente. Listo. En este caso es menor a 50. Tenemos este valor. Entonces lo que observo es que está prendiéndose el rojo. Si yo me acerco ya al intervalo que he recibido de 40 a 20, es el amarillo. Me alejo, no cumple ninguna de las condiciones. Lo que lograste observar es importante. Tienes que remodificar cuando tú comiences a construir, en este caso, los rangos. Bien, espero te pueda servir.